Vamos a continuar con nuestra serie de Tesalonicenses. Bueno, sí vamos a continuar con la serie de Tesalonicenses, aunque hoy vamos a acabar con la primera carta, o a terminar mejor la primera carta. Pero recordemos que al principio dijimos que la serie iba de las dos cartas, aunque de hecho la segunda carta es más corta. Esta es de 5 capítulos, la siguiente es de 3. Hoy vamos a terminar la primera carta, pero no la serie, así que vamos a seguir con esta serie, la cual hemos titulado Santidad Divina. La segunda carta nos sigue hablando de lo mismo. Es más, diría, recordándonos que aun cuando muchas veces tenemos la palabra y escuchamos la palabra como los tesalonicenses, quienes recibieron esta carta, a veces necesitamos más. Bueno, yo diría siempre, siempre necesitamos más, cada día más de la palabra, de crecer en obediencia y en santidad. Así que una vez más, aunque hoy vamos a terminar la carta, la serie no termina, ya que son las dos cartas juntas. Vamos a ir entonces allí a la palabra escrita. Vamos a ir a la primera carta, capítulo 5, versículos 25 hasta el final, versículo 28. Leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita: Amados hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les ordeno, en el nombre del Señor, que les lean esta carta a todos los demás hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Esta es la palabra de Dios. Es el pasaje que vamos a estar estudiando, 4 versículos. De hecho, vamos a ver 4 puntos, 4 ideas centrales allí. Quizá podríamos profundizar un poco más, pero creo que el pasaje es claro, es directo. De hecho, en los 3 primeros versículos que leímos, hay una palabra que se repite y la última, aunque no tiene la misma palabra, pero tiene la misma idea. Y hay 3 veces allí la palabra hermanos. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza, Hermandad en la Santidad. Pienso que no es un problema del siglo XXI, sino como lo vemos aquí en la lectura y vamos a estudiar hace un instante. Creo que esto de ver la iglesia reunida y hacer parte de esa iglesia reunida es algo que a veces a nosotros nos ha, digamos, como seres humanos, de forma natural, nos ha gustado rechazar. Lo que quiero decir es que no es natural en el sentido después de haber pecado, después de haber caído, aunque debería de ser lo más natural para nosotros, pero se volvió contranatural a ti y a mí, que nacemos en pecado, lejos de Dios, se vuelve contranatural el deseo de hacer parte de una comunidad de hermandad. ¿Y por qué lo digo? Miren, mis hermanos, y esto es muy importante, posiblemente una de las cosas más difíciles para el cristiano es aceptar que necesitamos hacer parte de una hermandad, no de una religión. Y es donde a veces yo me pregunto tanto, nada más en estos días estaba hablando con mi esposa y le decía eso, yo a veces tengo tanto miedo de que nos convirtamos en una religión más. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nos puede pasar. ¿Qué es la iglesia? Miren, voy a decir esto con mucha delicadeza, con mucho cuidado, ya vamos a ir a los puntos, son 4, sin embargo son muy claros, no me demoraré demasiado, sino que los vamos a ver de manera concisa, pero sí quiero que esta introducción quede clara. Miren, mis hermanos, hay un concepto bíblico que es verdadero, pero muchos lo están usando para mal. Tú y yo somos iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Eso es cierto. Pero de manera individual no somos la iglesia. Y voy a tratar de explicar esto por si de pronto no se ha entendido. A lo que me refiero es que voy a utilizar la ilustración, por ejemplo, del apóstol Pedro. El apóstol Pedro habla de la iglesia como un templo y dice que tú y yo somos piedras vivas de ese templo. Es decir, no estamos hablando del templo físico, sino de ti y de mí, quienes hacemos parte del verdadero templo, de la verdadera iglesia. Pero yo no puedo decir, entonces yo soy iglesia, yo soy la iglesia, y entonces por eso no necesito a nadie, por eso no me congrego. Eso no es correcto. Porque aunque tú y yo somos iglesia, hacemos parte de la iglesia, pero tú y yo solitos no somos toda la iglesia. Así que en un sentido no está mal, no está mal. Lo que pasa es que el problema es que hay muchos que también, ahí es donde cuando nos vamos a los extremos, pensar que este lugar es la iglesia. Este lugar no es la iglesia. De hecho, si somos 100% estrictos, este lugar en el cual nos reunimos y Dios nos ha permitido estar aquí, es la casa de mis padres. Si vamos a ser totalmente estrictos, es una casa.
Pero esta es la iglesia en este momento porque tú y yo estamos reunidos. Es decir, que no está mal cuando decimos voy a la iglesia, no está mal. O esta es la iglesia, no está mal, porque aquí estamos tú y yo. Aquí está la iglesia, aquí está el cuerpo de Cristo, aquí está el templo de Dios porque tú y yo estamos aquí. Cuando nos vamos, entonces esto no es iglesia. ¿Sí me hago entender? Pero claro, nos hemos acostumbrado mucho a esa palabra iglesia y no está mal. Pero ¿qué significa iglesia? La palabra iglesia viene del griego, que significa reunión o congregación o literalmente la unidad de los santos. Por eso esta es la iglesia. Y por eso, aunque ciertamente tú y yo, si estamos en Cristo, hacemos parte de la iglesia universal, somos una piedra dentro del templo vivo de Dios, pero nosotros no podemos estar aislados de los demás hermanos. Así como un solo ladrillo no constituye un edificio, así un solo cristiano no es la iglesia, hace parte de la iglesia. Pero la iglesia somos todos nosotros y mostramos que somos verdadera iglesia cuando nos reunimos no solo como iglesia, sino como es el título de la enseñanza de hoy, literalmente como hermanos. Y con esto cierro porque es muy interesante. Mis hermanos, la Biblia utiliza muchas analogías para hablar de la iglesia. Lo dije hace un instante. Por ejemplo, la Biblia dice que la iglesia es un cuerpo, ¿sí? Pero hablando de que un cuerpo consta de muchas partes, pero es un solo cuerpo. La Biblia en ocasiones habla de la iglesia como un árbol donde Cristo es la raíz, el tronco, y tú y yo somos ¿qué? Las ramas, y lo que producimos es fruto. En ocasiones la Biblia habla de la iglesia como una casa o como un edificio, como un templo, por ejemplo, como una novia, la novia de Cristo, como un rebaño, donde Cristo es el pastor, como un ejército que pelea pero no con armas carnales o con armas físicas, como veíamos ahora en el Salmo, a veces como una ciudad o como un campo. Sin embargo, la mejor ilustración, a mi parecer, y lo digo porque, no porque yo lo piense simplemente, sino porque creo que ese es el centro de la Biblia, es que veamos la iglesia como una familia de hermanos. De ahí que esa hermosa frase que ya muchos están robando, porque es que es hermosa, debería de realmente ser tan importante para nosotros, porque aunque a veces se convierte en frase de cajón, si estamos en Cristo es la más grande realidad. De verdad, somos hermanos. Cuando decimos mi hermano, mi hermana, mis hermanos, tenemos un mismo Padre en los cielos. Cristo, el Hijo de Dios, compró nuestras almas para hacernos hijos de Dios. De verdad, somos hermanos y en ocasiones lo he dicho. Y de hecho, tenemos la hermandad más grande del universo entero y más inquebrantable, aunque a veces tristemente se nos olvida. Miren, mis hermanos, aquí no solamente estamos reunidos como iglesia para cumplir una cuota religiosa, debemos estar reunidos como la iglesia de Cristo para que vivamos como una familia de hermanos. Y creo que ese es el punto de este pasaje, por eso quiero que veamos 4 puntos, vayamos ya directamente allí y veamos, mis hermanos, en primer lugar, la oración en la hermandad. Y ahorita la hermana Paula lo estaba diciendo, precisamente en la parte de la oración. Mis hermanos, y es tan importante esto. La oración como hermanos es fundamental en la vida del cristiano. Y es cierto, y nuevamente, no quiero que pensemos que esto está mal, es que yo oro en casa y debemos hacerlo. Es que ya la palabra de Dios nos enseñó que oremos en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación, en el corazón, en el espíritu. Pero también la Biblia dice ore los unos por los otros, pero cuando se refiere específicamente a orar los unos por los otros, se está refiriendo y que hay que orar por todo el mundo, pero particularmente por aquellos que consideramos nuestros hermanos. Y yo puedo orar hasta por los que no son mis hermanos. Y yo puedo orar por el presidente y debo orar por el presidente. Yo debo orar y puedo orar por un vecino, hasta por un enemigo. La Biblia hasta nos llama a orar por los que nos persiguen, por los que nos ultrajan y maltratan. Pero principalmente la Biblia nos enseña a orar los unos por los otros como hermanos, como familia, como una comunidad. ¿Qué dice el versículo 25? Y me encanta, dice, amados, ¿qué? Hermanos. Esto hoy para nosotros es frase de cajón porque hasta, perdónenme, pero hasta a veces esta palabra se volvió tan normal que uno le dice a otra persona, no, hermano, tal cosa, no, hermano, tal otra. Y pues como por decir a cualquier persona que está uno ni conoce. Hoy se volvió mucho de moda eso, hermano, hermano, hermano. Bueno, pero ¿es real?
La Biblia dice que tú y yo somos hermanos. ¿Y saben qué dice el apóstol Pablo? Oren por nosotros. Le está diciendo a la iglesia que oren por ellos. Y ahí es donde vemos, la oración nos recuerda, mis hermanos, que somos hermanos en Cristo Jesús. Ahorita la hermana Paula lo decía, y qué interesante, siempre la palabra de Dios está conectada. Mis hermanos, ¿les ha pasado que a veces de pronto están en una situación, sea cual sea, y empiezan a orar? Quizás están de rodillas o quizás están orando en la mente, porque en ese momento pueden que sus manos estén ocupadas, pero su corazón está libre para hablar con Dios en la mente, para orar, y no solamente oran por su situación, sino que se acuerdan de otro hermano y oran por ese hermano. Porque somos hermanos, porque somos una familia. Mis hermanos, eso solo lo puede poner Dios en el corazón. Y alguien puede decir, pero yo puedo orar por una persona que hasta ni sea conocida. Sí, también, pero no sé, y ahí es donde vamos. No sé si tú lo has experimentado. Tú oras por esa persona porque, para utilizar una de las analogías que la Biblia usa para la iglesia, dice, porque cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Y aunque ciertamente yo puedo orar, y yo a veces me doy cuenta de situaciones, yo personalmente he estado orando y porque obviamente, porque uno, mis hermanos, uno tiene valor por la vida. Y no solamente esto, me ha parecido muy interesante que la familia de Miguel Uribe ha pedido oración. Es más, les voy a decir, desde el primer instante en que me di cuenta de la noticia, lo primero que me llamó la atención fue eso. Desde el principio han pedido oración. Y me parece muy hermoso porque es cierto, mis hermanos, la oración es algo que nos une poderosísimamente. Y yo no sé si tú has estado orando por la vida de este hombre, pero mis hermanos, y nos duele, ciertamente, pero hay un sentido, espero que esto se pueda entender, pero qué fuerte es cuando uno sabe que es un hermano a quien le está pasando algo difícil. Y no estoy diciendo que a mí no me duele lo que le está pasando a esta persona, seguro que sí, mis hermanos, pero cuando sabemos que es una parte del cuerpo de nosotros, una parte por la que Cristo entregó su vida, mis hermanos, recordemos, Pablo, Silas y Timoteo, quienes escriben esta carta, habían tenido que salir corriendo de Tesalónica porque los estaban persiguiendo. La situación era difícil muchas veces para estas personas. ¿Y qué dice Pablo? Oren por nosotros, no se olviden de nosotros. De hecho, aquí quiero decirlo, la frase que se utiliza en el idioma original es tan impresionante, que es donde las traducciones a veces pierden toda esta esencia. Y literalmente es como si Pablo les estuviera pidiendo, hagan de sus oraciones como un cerco alrededor nuestro. Mis hermanos, esa es la realidad. Y no es nuestras oraciones las que tienen poder, es el Dios al que tú y yo oramos que tiene poder. Pero mis hermanos, orar los unos por los otros es algo demasiado grande. Es algo demasiado grande. Por favor, y ustedes saben que muchas veces lo he hecho, pero aprovecho en esta ocasión. Miren, mis hermanos, podemos ver aquí también, aquí podríamos hablar de otro punto, aunque bueno, no lo quiero hacer aparte, pero notemos, no es solo Pablo, el pastor, que ora por los demás. Es Pablo, el pastor, el apóstol, pidiéndole oración a sus hermanos. Por favor, oren por mí. Es el mejor regalo que me pueden dar. Yo oro por ustedes, de verdad. Ustedes no se alcanzan a imaginar cuántas veces me acuerdo de cada uno de ustedes. Nada más ahorita estaba mirando y hay hermanos que hace días no veo y estaba pensando y le decía, Señor, no sé si son sus problemas, sus dificultades, quizá mucho trabajo, pero te pido que los guardes y los extrañamos. Mis hermanos, oremos los unos por los otros, es una bendición. Y esto es algo que realmente solo se puede vivir en una comunidad donde hay hermanos. Porque yo puedo orar por todo el mundo, pero ¿y quién ora por mí? Pero cuando hacemos parte de una iglesia local, de una comunidad, cuando nos conocemos los unos a los otros y creemos que somos hermanos en Cristo, mis hermanos, la oración los unos por los otros es una bendición enorme. Pablo lo dijo en Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta, sí, pero dice, y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes, que la mejor traducción debería ser por sus hermanos en todas partes. Mis hermanos, es una familia maravillosa donde nos preocupamos los unos por los otros. Un día a veces quizá, a veces uno dice, ay, si yo pudiera hacer algo, yo haría algo. El cristiano siempre tiene algo que hacer por su hermano. Porque a veces decimos, así sea orar. Y nada más en estos días estaba escuchando a alguien que decía, y si no puedes, así sea orar. Eso está mal. Eso está mal. Porque cuando decimos así sea orar, es como si orar fuera pues algo ahí. No, es lo contrario. Por favor, ora y si puedes, haces otra cosa. Pero si solo fuera orar, es suficiente. Porque precisamente los cristianos lo que entendemos es que lo más grande no es lo que tú y yo podemos hacer ni siquiera los unos por los otros, sino lo que el Dios, que es todopoderoso, hace por nosotros.
Mi hermano, quizás yo no puedo ayudarte en esta situación particular porque no hay nada que yo como ser humano pueda hacer, pero voy a hacer lo más grande que puedo hacer por ti. Voy a orar. Es lo más grande que podemos hacer los unos por los otros. Precisamente Santiago capítulo 5, versículos 16, lo vimos anteriormente, dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. De ahí es donde muchos han creído de la famosa confesión y que hay otro personaje que te puede perdonar los pecados. Aquí está hablando es precisamente hasta si de pronto, y es donde vamos, nos hemos ofendido porque somos seres humanos. Si de pronto hemos cometido errores, ¿qué dice? Entonces empieza a odiar a tu hermano. Miren, mis hermanos, eso fue lo que ocurrió en el principio. Los dos primeros hermanos se mataron. Y eso es lo que ocurre en este mundo. Nos matamos entre hermanos. Pero se supone que la iglesia de Dios está para lo contrario. Aquí no estamos para decir que somos los mejores y que somos perfectos. Al contrario, la palabra de Dios nos ha enseñado 1000 veces y nos está enseñando hoy que necesitamos ser mejores, crecer en santidad porque ninguno es perfecto. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que aquí no nos estamos matando. Bueno, espero que no. Que aquí, aunque sabemos que cometemos errores, que hasta a veces, tristemente, pecamos los unos contra los otros. Y perdón por estar utilizando esta expresión hoy, más de lo que debería usarla, pero esta semana estaba hablando con mi esposa sobre eso. Porque mis hermanos, la realidad es esta, yo no soy perfecto aunque quisiera. Yo no soy perfecto aunque quisiera y a veces uno también se equivoca y comete errores. Y lo más fuerte es que a veces las personas lo linchan a uno por cualquier cosa. O bueno, puede ser que no sea por cualquier cosa, porque a lo mejor hice algo que ofendió a alguien y mis hermanos, perdónenme, no es que yo lo quiera hacer, pero tampoco quiero justificarme. Pero lo he dicho en tantas ocasiones y aprovecho porque aquí dice, mire mi hermano, mi hermana, yo no quisiera jamás cometer un error, yo no quisiera pecar, yo no quisiera hacer nada que te ofendiera, yo no quisiera hacer nada que ofendiera a mi familia. Sin embargo, a veces hago cosas que los ofenden. Y no es que esté feliz por eso, ni es que esté aquí justificándome, al contrario, me duele y qué difícil. Y eso era lo que le estaba diciendo a mi esposa, es que yo a veces siento una carga tan grande porque es que cuando uno es el pastor, la gente cree que es perfecto y uno comete un error y a uno lo linchan, le mochan la cabeza. Y yo le decía a mi esposa, a mí me duele eso porque yo no quisiera que nadie se ofendiera por mi culpa. Yo no quisiera que nadie se sintiera mal por mi culpa. Sin embargo, si he pecado, si los he ofendido, por favor, perdónenme y por favor, como decía aquí, oren por mí. No es que ustedes vienen a contarme mis pecados y yo los absuelvo de los pecados después de rezar un Padre Nuestro. No, es precisamente como decía aquí, para que seamos sanados. Quizá yo he hecho algo que te ha herido, que te ha ofendido. Ay, entonces esa no es una iglesia verdadera, no es una iglesia sana. Mis hermanos, más adelante lo vamos a ver y lo hemos dicho tantas veces. Lo único que a mí me daría derecho, digámoslo así, en nombre de la palabra de Dios, realmente para abandonar una congregación local es que se esté predicando mentira, pero alejarme porque quizá alguien cometió un error, pues entonces tendré que irme a vivir al Polo Norte yo solito, porque donde quiera que vaya, errores cometemos todos. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos, aunque la mejor traducción debería ser cuando todo este problema se soluciona y lo solucionamos orando los unos por los otros. Esto es maravilloso. Y yo no sé si tú lo has experimentado. Me refiero a que espero que nunca hayas experimentado el sentirte mal con alguien, pero si lo has experimentado, lo que quiero que hayas experimentado es que hayas orado y hayas sido sanado. Yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. A veces uno se carga con las personas. A veces uno se carga porque es que, una vez más, yo soy una persona todavía imperfecta y todos a mi alrededor son imperfectos. A veces uno se carga hasta con las personas que están más cerca de uno, ¿o no? Le da rabia, ahorita la hermana Paula lo decía, le da ira, le da enojo, porque no son perfectas, porque también cometen errores y uno a veces empieza a guardar y a guardar y a guardar. Yo soy de las personas que normalmente no explota. Y uno empieza a guardar y uno se carga. La mejor manera de liberar eso no es, yo prefiero ser de las personas que explotan. Ah, ¿y qué hacemos cuando explotamos? Ninguna de las dos. La mejor manera, oremos. Empecemos a orar por esas personas con las que estamos de pronto cargando, mis hermanos, porque tú y yo somos parte de la familia de Dios y sabemos que ninguno es perfecto. Por eso, mis hermanos, ahí es donde vemos. La iglesia verdadera es un lugar donde oramos los unos por los otros, donde nos reunimos como iglesia, mis hermanos, a pesar de los errores que todavía cometemos. Como diría el apóstol Pablo en Timoteo, en su primera carta, capítulo 2, versículos 1 y 2, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Y claro, ora por todos los seres humanos,
Pídele a Dios que los ayude, intercede a su favor y da gracias por ellos. En otras palabras, sí, oremos por todos, pero que sigue diciendo el versículo 2, ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Entonces la Biblia nos enseña a orar por todos, sí, pero también particularmente por nuestra familia en la fe. Y oremos también por nuestra familia en la carne. Es que mis hermanos, por todos. Oremos por los gobernantes, por los reyes, por los que están en autoridad. Es donde vamos. Creemos, pensamos, a veces nosotros los cristianos a veces nos volvemos los más críticos. Creemos que el gobierno no lo está haciendo bien. Oremos. En estos días escuchaba a alguien que decía, no, pero es que no es solo orar. Mis hermanos, ¿y qué más podemos hacer? ¿Nos vamos a ir a tirar piedras? Dios es el único que puede cambiar esos corazones. Dios es el que le puede dar sabiduría a esas personas para que hagan lo correcto. Yo a veces pienso que el problema no es que no vayamos a las urnas, aunque deberíamos irlo como un deber ciudadano. El problema, mis hermanos, es que creo que a veces no estamos orando por nuestros gobernantes. Mis hermanos, oremos por todos, pero en especial oremos por la familia en la fe. Cuán grande es una oración que uno hace por un hermano, es maravillosa. Nos recuerda que somos una familia en Cristo Jesús. Espero que este primer punto se haya entendido. Vayamos al segundo y es la comunión en la hermandad. Llegamos a una parte que me parece a mí tan interesante. Miren, mis hermanos, nuevamente, yo lo sé. Yo sé que tú puedes tener razones hasta para odiarme. ¿A qué me refiero? Y puede ser que hasta sea inconscientemente. Quizás yo he hecho algo que te haya disgustado y no es que yo haya querido, aunque ojalá que no, ojalá que eso no haya pasado, pero mis hermanos, una vez más, somos seres humanos. Yo podría estar quizá sintiendo algo hacia ti. ¿Qué debería hacer? Orar. Pero ahí es donde no es suficiente o no es total y completamente o todo lo que debamos hacer, solo orar. Hay algo más. Y es la parte que a mí me parece más hermosa de esto, que es donde, mis hermanos, Dios nos diseñó de una manera impresionante. Dios nos diseñó no para obedecer a lo que nos están llamando mucho, la autosuficiencia, la autonomía, el egocentrismo. Mis hermanos, Dios nos diseñó en familia, Dios nos diseñó en comunidad. Y cuando Dios nos salva, Dios nos restaura, no solamente con el Padre, no solamente hoy tenemos el Espíritu en nuestras vidas y Cristo es nuestro hermano mayor, sino que somos hermanos y Dios nos devuelve a una familia. Y mis hermanos, ahí es donde vamos. Esta es la parte que sí literalmente se pierde totalmente cuando... Y yo sé que hay circunstancias en las que uno podría, por alguna razón ajena a uno, no pertenecer a una congregación local, a una iglesia local. Pero mis hermanos, a uno empieza a hacerle tanta falta, no solamente, mis hermanos, es donde vamos, no solamente orar por el hermano, sino darle un abrazo al hermano. Como diría, de hecho, aquí el versículo 26, saluden a todos los hermanos con un beso santo. Y aquí yo quiero aclarar algo muy interesante. En nuestra cultura, nosotros lo hacemos, al menos la mayoría, nos saludamos de beso, las mujeres se saludan de beso entre ellas. Y a veces cuando de pronto, digamos, eliminamos un poquitico la barrera, pues en la confianza de pronto de un tiempo de estar compartiendo, uno como hombre a veces le da beso en la mejilla a la hermana, que es cierto, con la que tiene la confianza, o al menos de pronto con la que, lo que digo, se ha limado esa lejanía. No sé cómo expresarlo. Pero ¿sabían ustedes que en este contexto no está hablando tanto de eso? ¿Saben quiénes eran los que se daban beso en esta época, en la mejilla? O entre hombres. Yo le doy beso a mi papá y yo no tengo reparo en, yo me encuentro en la calle a mi papá, yo le doy beso a mi papá en la mejilla. Pero en esta época, en esta cultura se besaban era entre los hombres. Ahora, no quiere decir que lo que digo, que en nuestra cultura que las mujeres se puedan besar entre ellas en la mejilla o hasta uno pueda darle un beso en la mejilla a la hermana, pero como dice aquí, pero santo. ¿Pero saben qué significa eso? Mis hermanos, literalmente aquí se utiliza también la misma expresión. Es como si en el versículo anterior Pablo dijera, miren, abrácennos con una oración, pero no solamente con una oración. Cuando tengamos la oportunidad de vernos, abracémonos con un beso que sea genuino. Ahí es donde vamos, tristemente. Y yo hasta a veces he entendido hermanas que no quieren darle el beso al hermano, porque es que a veces mis hermanos esto lo han convertido, y perdón lo que voy a decir, pero la realidad, hay gente que es morbosa. Y hay gente que es malintencionada, hasta se aprovecha de eso. Y yo a veces entiendo hermanas porque hay personas descaradas. Pero mis hermanos, ¿saben? Aquí Pablo está diciendo que todos ustedes, y aquí son hasta entre hombres. Y miren, los argentinos se saludan de beso. Creo que son los italianos también, ¿cierto?
Hay muchas culturas donde los hombres se saludan de beso. Sin embargo, no es simplemente, y ahí es donde lo que les digo, no significa, aunque yo no vería problema, mis hermanos, yo en 2 ocasiones le he dado beso a hermanos en Cristo. Me refiero a hombres. Si uno lo hace con toda pureza, con toda santidad, y bueno, quizá nuestra cultura, ¿cuál es la mejor expresión? Un apretón de manos, un abrazo, o lo que decimos, o si tenemos tanta confianza, hasta un beso, pero literalmente en el idioma original se utiliza una palabra que es filema, que de donde viene la palabra filos, que significa ese amor de hermanos, como si tuvieras a tu hermano. En estos días estaba viendo, pues yo no lo viví, o al menos de pequeño sí tuve mi hermana, pero lo que me refiero es de grande. En estos días estaba viendo un hermano grande. Estoy hablando de una familia donde son 4 hermanos, todos son grandes, mayores. Y cuando se reunieron entre familia, el papá y los hermanos se dieron beso. Para mí eso me pareció espectacular, me pareció hermosísimo. Y mis hermanos, eso debemos ser tú y yo. Es lo que está diciendo Pablo. Una familia donde no solamente oramos los unos por los otros, sino que nos vemos y nos damos, bueno, listo, que sea un apretón de manos, pero que sea el apretón de manos más sincero del mundo. Y si tenemos la confianza, un abrazo, pero el abrazo más sincero del mundo. Y si hasta podemos dar el beso, un beso honesto, un beso del corazón. Es que mis hermanos, es donde vamos. Y lo he dicho tantas veces. Y yo sé que tú sabes que es verdad. No es porque yo lo diga. Es que lo digo es porque yo lo he escuchado de los hermanos. Es que ni siquiera es lo mismo escuchar una enseñanza por audio o por YouTube. Y no es lo mismo, mis hermanos. Aunque con esto no estoy diciendo, hay circunstancias, yo lo sé, hay circunstancias. Ay, mis hermanos, pero que como dice la palabra de Dios, cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán bueno y agradable es cuando uno le da un apretón de manos o un abrazo o un beso a ese hermano que hasta hace días no ve, o ese hermano por el que uno estuvo orando. Y no tengo ni que decir, hermano, estuve orando por ti, sino que te veo y te abrazo. Y mis hermanos, hay un amor allí que es el amor más puro y genuino, porque ¿quién lo pone? Dios en nuestros corazones. Y no es hipocresía, porque a veces lo que digo, hasta a veces puede ser que hayamos tenido una situación difícil, pero empezamos a orar, Dios sanó nuestro corazón y ahora esa comunión es perfecta, mis hermanos, porque es una comunión en Dios. Pedro lo dijo de esta manera, primera de Pedro 5:14, salúdense unos a otros con un beso de amor. Y curiosamente, Pablo dice un beso santo, el apóstol Pedro dice de amor, es decir, y nuevamente aquí estaba hablando hasta de hombres, la paz sea con todos ustedes que están en Cristo. Perdónenme, pero esto no lo puedo hacer por internet. Esto no lo puedo hacer del otro lado. Necesito una comunidad donde seamos hermanos, estemos cercanos. Y una vez más, yo quiero aclarar, hay circunstancias donde a veces estamos lejos de nuestros hermanos, pero mis hermanos, uno literalmente siente que está lejos de la familia y nos hacemos falta. Entonces, hermanos, espero que esto sea verdad. ¿Saben por qué? Porque he traído un versículo, espero que con este versículo no hago la fiesta, como decimos nosotros vulgarmente, sino quiero traer este versículo para demostrarles que si se saludaban entre hermanos, perdón, entre hombres, pero precisamente que hay un beso tan famoso entre 2 hombres. Lucas 22:48, entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Que Dios nos guarde, mis hermanos. Que lo que digo, que si nos vamos a dar un beso, sea un beso santo, honesto y puro. Fue precisamente la señal de la más grande hipocresía. Judas vendió a Jesús y la señal que dio fue al que yo bese. Como quien dice, con el que tengo más comunión. Para usar nuestro lenguaje, mi llavería, ¿sí? Viene Judas a abrazar y besar a Jesús cuando lo que estaba haciendo era traicionando. Por eso Pedro dice que sea de amor. Por eso Pablo dice que sea santo. Tanto que en Romanos 16:16 Pablo lo repite. Salúdense unos a otros ¿con qué? Con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Mis hermanos, la santidad en esto, eso es santidad. Santidad es honestidad, transparencia. Santidad es que hasta si yo como hombre le doy un beso en la mejilla a mi hermana, le estoy dando un beso como si fuera mi hermana, como si mi hermana que murió hace tantos años estuviera viva. Esa es la realidad. O como diría en algún lugar la palabra de Dios, Pablo le dijo a Timoteo, si la hermana es de edad, como si le estuvieras dando un beso a tu madre. Si es a una jovencita, como si fuera tu hermana, como si fuera tu hija. Que haya honestidad, pureza, santidad. Que si es entre hermanos, lo que digo, si es el apretón de manos, el abrazo o hasta el beso, pero que sea puro. Mis hermanos, 1 Corintios 16:20. Todos los hermanos de aquí les envían saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo.
Y mis hermanos, y yo se los digo, a mí me encantaría, lo que pasa es que una vez más, no sé si de pronto nuestra cultura es incómodo, pero yo te lo aseguro, yo te puedo, es que yo, una vez más, no sé si me has visto, yo saludo a mi papá de beso. Es más, si mal no recuerdo, creo que al hermano Tito una vez le dio un beso en la mejilla, al hermano Carlos de Manizales. Es que, mis hermanos, pero si uno lo hace con toda pureza y santidad, hermoso, ¿no? Y lo que digo, si no es el beso, pues el apretón de manos y el abrazo, mis hermanos, pero con toda pureza. La Biblia nos dice, esto nos recuerda que somos familia. Sí podemos ver, pero que sea con toda honestidad, con toda santidad. Mis hermanos, si podríamos pensar, eso tan básico, mis hermanos, esto es lo que se está perdiendo hoy. Perdón lo que voy a decir, espero no herir susceptibilidades de nadie, pero ya hasta llegamos a casa y ni en casa saludamos. O a veces es solo hola y ya. Mis hermanos, hemos perdido el contacto. Y un contacto sano y puro nos ayuda a recordarnos que somos hermanos. A veces simplemente el abrazo, a veces es de pronto en un problema y una dificultad. No, mis hermanos, qué bueno que podamos recordar que de verdad somos una familia. Y esto nos va a ayudar, mis hermanos, a crecer en santidad. ¿Saben por qué? Porque esto nos lleva al tercer punto y es la edificación en la hermandad. Pero no solamente estamos aquí para orar los unos por los otros, que es muy importante, y no solamente para darnos un beso santo, sino que es donde vamos, la edificación. Sabemos, mis hermanos, que somos una familia, que nos hemos reunido aquí para el alimento más grande de todos. ¿Qué nos dice el versículo 27? Es impresionante, les ordeno, y en el idioma original se utiliza una expresión muy fuerte, que si lees Reina Valera es conjurar, que literalmente es los pongo bajo juramento en el nombre del Señor. Qué fuerte, ¿no? No se puede jurar. Hey, lo que no se puede jurar es en vano, pero hasta Pablo dijo, los voy a poner bajo un juramento. Es como si dijera, júrenme esto, que les lean esta carta a todos los demás hermanos. De ahí es donde muchas personas, claro, esta traducción aquí falla un poco. Muchas personas han dicho que es indispensable la lectura bíblica en la congregación o la lectura bíblica personal. Por favor, si puedes, te lo ruego, lee tu Biblia en casa. Igual nosotros tenemos la lectura bíblica también, sino que en el idioma original literalmente se habla de una lectura distinta a la nuestra. Hoy nosotros leemos y, ya leí. Miren, mis hermanos, de hecho, mi abuela paterna, que tuvo la oportunidad aún en aquella época de ir a la escuela, ella me contaba que cuando ellos iban a la escuela, ellos no tenían cuadernos, ellos tenían una tablilla donde escribían y ellos escribían la lección y se la tenían que aprender porque después borraban y volvían a escribir. Mis hermanos, en las épocas antiguas era así. O sea, por eso aquí no está hablando simplemente de una lectura. Es más, podría ser casi, y tampoco quiero llegar a ser dogmático, pero era que estas personas se aprendieran esta carta. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando les fueran a enseñar, ellos supieran lo que les estaban enseñando y no les cambiaran. Mis hermanos, hoy nosotros no tenemos que aprendernos la Biblia de memoria. Y de ahí es donde hasta en muchos lugares correctamente llaman a que las personas traigan su Biblia. Yo en esencia no lo veo necesario. Por eso utilizamos las pantallas, pero sí te recomiendo que tengas allí tu Biblia, porque yo en ocasiones me he equivocado al transcribir los versículos, ya que yo mismo hago las diapositivas. A lo que me refiero es que es como si les dijera, y nuevamente la palabra que se utiliza allí en el idioma original es una lectura que lleve a la memoria. Y es donde muchos han insistido en que nos aprendamos la Biblia de memoria. Los antiguos se aprendían la Biblia de memoria. Sería muy bueno, pero no para venir a hacer una batalla, una guerra, a ver aquí quién más Biblia sabe. Era para que cuando ellos les predicaran dijeran, sí, yo me sé el versículo, me estás enseñando lo que no es. Eso no es lo que dice. Pablo es lo que está diciendo. Por favor, comprométanse con conocer el contenido de esta carta, pero no solamente a los líderes, que todos los hermanos sepan lo que esta carta dice. Mis hermanos, y nos reunimos también para eso, para estudiar la palabra. No simplemente para leer, ya leímos. ¿Y qué entendimos? Quiero demostrarles que precisamente ese es el sentido de la palabra. En Nehemías capítulo 8, versículo 8 dice, leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía, así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Entonces no es simplemente una lectura, leemos la Biblia, ya miren mis hermanos, si yo leo y no entiendo, entonces, mis hermanos, ¿qué necesito? Es que es más, lo voy a decir, hay muchas cosas que vamos a leer y no vamos a entender. Por eso la palabra de Dios enseña que Dios dio dones. La iglesia es un lugar, recuerdan que en estos días lo vimos, donde hay maestros.
y venimos es a enseñar. Pero no, mis hermanos, no aquí con los ojos ciegos, todo lo que Alex diga, no, no, no. Es más, ahí es donde vamos. Ojalá te aprendieras esta carta de memoria. Ojalá estudiáramos, te lo voy a decir, ojalá siquiera leyéramos la segunda carta que vamos a empezar a estudiar si Dios nos presta vida dentro de 8 días. Ojalá siquiera la leyéramos. Pero Pablo lo que estaba diciendo era que todos conozcan el contenido de esta carta. ¿Para qué, mis hermanos? Para que cuando nos reunamos como iglesia a estudiar y juntos crecer, porque esto no le va a gustar al mundo. Los que no tienen a Dios, no creen en la palabra de Dios, no buscan el alimento espiritual. Pero una de las cosas que Dios hace cuando nos salva es que pone esa hambre por la palabra viva, por la palabra verdadera, pero pura, sin añadiduras. Y aquí tenemos un pasaje que nos dice que no era simplemente una lectura la que hacían. Por supuesto, no todas las personas sabían leer, pero precisamente se llamaba a una lectura donde se explicara y hasta una lectura donde se pudiera llegar a la memorización. ¿Para qué? Para, como decimos nosotros vulgarmente, no nos metieran gato por liebre, como dijo el mismísimo Señor Jesucristo, y se lo dijo al mismo diablo. En Mateo 4:4 Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Mis hermanos, que Dios nos dé hambre por la palabra, pero una palabra pura, una palabra bien sazonada, como diría el apóstol Pablo. En Colosenses 4:16, precisamente Pablo dice, una vez que hayan leído esta carta, hablando de la carta a los Colosenses, y una vez más, allí la expresión es casi una vez que la hayan memorizado, y aunque normalmente quedaban con una copia allí en la congregación local, pásenla a la iglesia en la Odisea para que ellos también puedan leerla o memorizarla, y ustedes deberían leer la carta que les escribía a ellos. De hecho, hoy tenemos un libro perdido. Hay muchos, pero al menos tenemos registros de uno. Si lees la Biblia, en ninguna parte encuentras carta del apóstol Pablo a los laudinenses, pero hubo una carta que hoy no tenemos con nosotros, pero gracias a Dios tenemos la de los colosenses. ¿Y qué dice Pablo? En otras palabras, aliméntense de toda la palabra que puedan. Y por favor, esta carta que yo les envío a ustedes, envíenla a los de la Odisea. Y la que yo les envíe a ellos, ustedes también la necesitan. De hecho, quiero cerrar este punto. Espero que haya quedado claro cuánta necesidad tenemos de la palabra. Apocalipsis 1:3. ¿Y por qué he traído este versículo? Es muy curioso. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Entonces notemos que no era simplemente una lectura de corrido. Era una lectura que, mis hermanos, iba a llevar a aquellos que escuchaban el mensaje a obedecer. Era una lectura concienzuda. Mis hermanos, una vez más, muy diferente. Hoy en nuestra cultura le dicen a uno lea y uno va y lee y ya leí. ¿Y qué entendí? Nada. Pero ¿por qué he traído este versículo? Porque está hablando de lo que muchos han considerado uno de los libros más difíciles de la Biblia, Apocalipsis. Hasta muchos dicen, qué miedo leer Apocalipsis. Pues de hecho, cuando uno lee de verdad, no por leer, estudia, conoce, escudriña, de hecho dice, Dios bendice al que escucha este mensaje y lo obedece. Apocalipsis es un libro también para aprender obediencia, realmente, no es un libro de terror, de miedo, la Biblia no es de miedo. Ay, no, es que fulano leyó la Biblia y se enloqueció. ¿Cuál fulano? Ah, no, es que a mí me contaron. Mis hermanos, yo creo que el diablo se ha inventado tantas cosas. No, es que ese libro no lo entiende nadie. Bueno, busco quien lo entienda y me lo explique. No, es que ese libro ha sido distorsionado. De verdad, lo sé. Es uno de los libros históricamente, no es uno de los libros, es el libro históricamente más bien preservado como ningún otro. Como ningún otro. Es el libro más fiel que existe. Si no me crees, estudia sobre los rollos del Mar Muerto. Lo que encontraron mis hermanos eso fue que a mediados del siglo pasado. Y literalmente encontraron todo el Antiguo Testamento y lo concatenaron con lo que hoy tenemos. Y mis hermanos, las variantes, aunque las hay, pero son mínimas, son minúsculas. Son a veces una letra, una palabra, una ortografía, pero el mensaje intacto. Mis hermanos, es un libro en el que podemos confiar. En quienes no podemos confiar ciegamente es en quienes lo enseñan. Hay que escudriñar, como vimos en este punto. Hasta hay que memorizar. Que yo me sepa la palabra para que no me vengan a decir lo que no es. Pero esto, mis hermanos, cuando tenemos la palabra pura y verdadera, mis hermanos, no hay nada que nos una más como cristianos, como hermanos, como iglesia, que estar en torno a la palabra. Y mis hermanos, esto nos lleva al último punto y para mí el más importante, porque nada de esto se puede vivir si no es por medio de la gracia en la hermandad.
Este punto recoge todo lo que hemos dicho, no solamente en este mensaje, sino en todas las enseñanzas de Tesalonicenses. Hay una realidad, mis hermanos, si hoy estamos aquí, si yo, Alex, estoy aquí en pie predicándoles la palabra de Dios, no es porque me lo merezca, no es porque sea mejor, es por gracia. Aquí no están reunidos los mejores, aquí están reunidos personas que han creído que es por gracia. Si es que nos han predicado el evangelio verdadero. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo no dice que sea con cada uno de ustedes, que sea con ustedes. Que en el idioma original lo que dice es, miren mis hermanos, la gracia no es algo que se recibe y luego se mete en el bolsillo o se mete en un cajón con llave. Si hemos sido salvos por gracia, y todos hemos sido salvos por gracia porque nadie se lo merece, debemos mostrarnos la gracia que Cristo nos ha dado. Y una vez más, espero que esto se pueda entender, mis hermanos, pero por eso les decía, es el punto más importante. Porque orar los unos por los otros, no solamente cuando me doy cuenta de tus dificultades. Lo vimos, aun cuando quizá de pronto por alguna situación me estoy cargando contigo, debo orar por ti. Y recordar que no te estoy diciendo que lo que hiciste estuvo bien, o no estoy diciendo que me digas que si hice algo mal, no me vayas a decir que lo hice bien. De hecho, si he hecho algo mal, por favor, a no ser que sea la palabra la que haya distorsionado. Si yo he torcido la palabra, corre. Lo he dicho tantas veces. Pero si es quizá mi carácter, si es quizá mi forma de ser, lo que en algún momento te ha ofendido, por favor, acércate a mí. Por favor, ora por mí. Hazme ver mi error, porque yo también me equivoco. Mis hermanos, yo no necesito gracia. Yo estoy aquí frente a ustedes es por gracia. Les estoy enseñando la palabra de Dios es por gracia, porque si fuera por mérito, no podría. Yo no soy mejor que tú. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos tiene en esta hora reunidos. ¿O no es eso? No es porque seamos los mejores. Queremos ser los mejores cada día. Y no para sacar pecho y mirar a los demás por encima del hombro, sino para reconocer que solo Dios nos puede ayudar. Y es el que nos ha ayudado hasta el día de hoy. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Por eso, y ahí es donde vamos, no me gustan los títulos, pero under grace significa bajo la gracia. Creemos que somos una comunidad, que estamos bajo la gracia de Dios. Aun si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre y no estamos justificando ningún error. Pero mis hermanos, si fuéramos perfectos o si fuera por perfección, yo tendría que ser el primero que tendría que salir corriendo de aquí. Yo quisiera ser perfecto, pero no lo soy. Mis hermanos, es la gracia lo que nos va a sostener hasta el final. ¿Con qué terminó esta carta? Con la gracia. ¿La gracia de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él sí es perfecto. Miren, mis hermanos, si Jesucristo no me ha rechazado a mí, si Jesucristo no te ha rechazado a ti, ¿por qué no rechazamos a veces nosotros? ¿Por qué a veces nos criticamos? ¿Por qué a veces nos condenamos? Cuando somos hermanos, ¿por qué no mejor orar los unos por los otros? Ahí es donde, recuerdan lo que les dije al principio que me da miedo y le comentaba a mi esposa. Mis hermanos, dejemos a un lado la religiosidad. La religiosidad es donde dice, ay no, yo voy, pero no me junto con fulano porque es que, ay no, el chisme, y ay no. Miren mis hermanos, perdón lo que voy a decir, pero untémonos entre nosotros, no para criticarnos y condenarnos, sino para amarnos. Ay no, ya no lo vuelvo a saludar porque al contrario, oremos por esa persona y vamos y démosle un apretón de manos y un abrazo santo, puro. ¿Saben por qué, mis hermanos? Y sigámonos reuniéndonos, porque ¿a qué nos reunimos? Aquí no nos reunimos porque somos perfectos. Nos reunimos en torno a la palabra que nos está perfeccionando, que nos está edificando. El que está reunido aquí conmigo no es perfecto, ni yo lo soy. Aquí estamos para que Dios nos ayude a ser perfectos, pero todavía no lo hemos logrado. Pero ¿sabe qué nos sostiene? Y nos sostendrá hasta el final. La gracia. Es por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es que es un regalo de Dios. Entonces, mi hermano, ¿cómo te rechazo yo a ti porque cometiste un error? A lo mejor hasta tu error fue hacia mí, me ofendió. Pero sabes que, mi hermano, no pasa nada. Bueno, si quizá tu error estuvo mal, mi hermano, ten cuidado con esto porque esto te puede hacer daño y mira, hiciste esto. Quizá si lo quiero hacer para ayudar al hermano, no para criticarlo, porque si lo voy a hacer para criticarlo, mejor oro y le doy el apretón de manos con todo el corazón. A lo que me refiero, mis hermanos, es que si vamos a decir algo que sea para ayudar, aunque es donde llega el punto. ¿Cuál fue el punto anterior? La edificación, la palabra. Miren, mis hermanos, tengamos paciencia los unos con los otros, porque mi crítica contra ti no va a servir de nada. La palabra nos va a purificar.
Dejemos que la palabra obre y el Espíritu, tengamos paciencia. Todos llegamos aquí como niños, como bebés en Cristo. Y a lo mejor muchos de nosotros todavía estamos pequeñitos. ¿Cuál es la estatura a la que somos llamados a llegar? La del varón perfecto, la de Cristo. Ninguno ha llegado a esa estatura. Pablo dijo, ni yo. Sigamos adelante. Miren, mis hermanos, de hecho ahí es donde vamos. En lugar de criticarnos, dejemos que la palabra de Dios obre. Ya la palabra de Dios tocará el corazón. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Somos una iglesia que creemos en la gracia. Una iglesia que creemos que somos salvos como un regalo de Dios que no merecemos. Romanos 6:14, precisamente de donde viene, y el versículo 15, pero en el 14 es donde está esa expresión. En el idioma original habla de estar bajo la gracia. El pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, aquí dice, viven en la libertad de la gracia de Dios o viven bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios los ha cobijado. ¿Saben qué significa? No merecemos nada, pero somos hijos. O sea, no merecemos nada, pero lo tenemos todo. No merecemos ser hijos de Dios, pero somos hijos de Dios. No merecemos ser hermanos en Cristo, ser una familia que le está esperando una gloria eterna. No lo merecemos, pero somos hermanos en Cristo y nos espera la gloria eterna. Todo es por pura y bendita gracia. La gracia nos ha cobijado. Sin embargo, claro, es donde hay que aclarar porque muchos han distorsionado la gracia. Ahora bien, dice el versículo 15, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? No, claro que no. Gracia no es que podemos pecar y no pasa nada. Gracia es que a pesar de lo que somos, humanamente hablando, que todavía fallamos, somos hijos de Dios. Somos aceptos, somos perdonados, hemos sido acercados al Padre. A pesar de lo que somos, tú y yo, humanamente que todavía cometemos tantos errores. Pero pregunta, ¿pero vivimos esa gracia entre nosotros? ¿O somos de aquellos que vemos el error del hermano? Ay, no, pues qué cristiano. ¿Y nosotros no los tenemos? Mis hermanos, que no seamos nosotros de aquellos que le decimos a nuestro cónyuge y ya se va a ir para allá para la iglesia, sabiendo que cometió un error. Mis hermanos, y es que dejé de ser iglesia. O es que si no voy a la congregación no soy hijo de Dios. ¿Y usted con qué cara va a aparecer por allá? Bueno, porque voy a que mi familia me dé un abrazo, a que oren por mí. Pues voy a que la palabra me corrija, voy a que la palabra me aliente, o si me tiene que partir en dos, me parta, pero vuelva y me arme. Y voy a recordar, porque es donde vamos. Aquí es una iglesia de gracia. A lo mejor hasta a veces nos sentíamos mal y vino la palabra y nos alentó. Y nos recordó que somos salvos por gracia y perdonados. Y no vine a que me justificaran mi error, pero necesito una palabra que me aliente, que me levante, que me recuerde que si 7 veces cae el justo, el Señor lo levanta. ¿Cómo que a qué voy a ir? Pues porque lo necesito. Entonces, ¿para qué me tomo la pastilla cuando me duele la cabeza? ¿Para qué voy al hospital cuando estoy enfermo? ¿O es que aquí venimos solamente cuando nos sentimos bien? No, mis hermanos, la familia es para los buenos y malos momentos. Y somos una familia verdadera. Así que no es para que decir que pecar está bien, pero mis hermanos, como dijo el mismísimo Señor Jesucristo en Mateo 10:7 al 8, y ahí es donde vamos. Para eso sí no nos reunamos. No nos reunamos para pedir plata. No nos reunamos para vender el evangelio. Cuando Jesucristo envió a los apóstoles a predicar, les dijo, vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Pero ¿qué dijo? Den tan gratuitamente como han recibido. Ese sí es el problema de muchos lugares que se hacen llamar iglesia. Pero mis hermanos, gracia, no. Allá no es gratis. Allá te lo tienes que comprar. Allá te lo tienes que ganar. Espero que aquí no sea así. Espero que aquí podamos vivir en una comunidad de gracia. Aquí es gratis. Totalmente gratis. Aquí no es con dinero. Aquí, mis hermanos, aquí no se puede cobrar por absolutamente nada. Porque todo lo que hemos recibido y seguiremos recibiendo es por pura y bendita gracia. Pero quiero cerrar con un par de versículos. Como lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria ahora y para siempre. Amén. ¿Para qué nos reunimos como iglesia? Y es más, ahí es donde diría, como hermanos. Mis hermanos, para crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien es toda la gloria, toda la honra, ahora y para siempre. Amén. Pero el versículo con el que quiero terminar es el versículo con el que termina la Biblia.
Apocalipsis 22:21, así termina la Biblia. Que la gracia del Señor Jesús sea con todo el pueblo santo de Dios. Que la gracia del Señor Jesús sea con aquellos que Él compró y nos ha hecho hijos de Dios y a nosotros nos ha hecho hermanos. Por eso, ¿cuál es el título de esta enseñanza? Hermandad en la santidad. Orar los unos por los otros. Qué bendición tan grande. Darnos un beso, un abrazo, un apretón de manos con el corazón, vernos, saludarnos y saber que estamos reunidos para juntos crecer en la gracia y en la verdad de Cristo, mis hermanos, y saber que es por gracia. No hay herramientas más poderosas que nos lleven a crecer en santidad. Cierro de esta manera porque terminamos la carta, pero quiero conectarlo con lo que vimos anteriormente. Dios quiere que seamos santos, pero también, mis hermanos, Dios usa a la iglesia para ayudarnos a crecer en esa santidad. Dios usa a los hermanos. Nos usa a nosotros para que juntos, como una comunidad de hermanos, crezcamos en santidad. Como diría la palabra de Dios en algún lugar, si alguien de pronto ha crecido un poquitico, es para que ayude a crecer al que de pronto le falta crecer un poco. Pero como hermanos, como una familia. Ahí es donde está la diferencia. Nos podríamos reunir de forma religiosa, escucho y ya, pero que Dios nos lleve a vivir en esta verdad, que Dios nos lleve a vivir en hermandad. Pidámosle a Dios que esto se haga realidad en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta tu palabra. Qué maravilloso saber que te llamamos Padre, pero también es Padre nuestro. Tenemos hermanos. En esta hora oro por los hermanos que de pronto no han podido venir. Es más, oro por cada hermano, por cada hijo tuyo comprado a precio de sangre, donde quiera que se encuentre, donde quiera que esté, como dice tu palabra, orar por todos. Pero por supuesto, ¿cómo no orar de manera tan especial por nuestros hermanos a quienes vemos, a quienes conocemos, con quienes compartimos, con quienes hasta a veces tristemente tenemos nuestras diferencias? Pero ayúdanos, Padre, a que esas diferencias no nos alejen, sino que cada día seamos más unidos, porque lo que nos une es tu palabra, porque lo que nos une es tu verdad, porque lo más importante que nos congrega en este lugar es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien enviaste a esta tierra a salvarnos. Lo más importante que nos reúne en este lugar es crecer en la gracia y el conocimiento de la verdad de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, a quien es toda la gloria y honra, pero también orar los unos por los otros, saludarnos de la manera más genuina e íntima que podamos en tu gracia, de una manera santa, pura y llena de amor. El ser edificados, pero sobre todo recordarnos que esto es por gracia. Así que gracias, Padre, por permitirnos este tiempo en tu palabra. Gracias por esta carta que tú permitiste que Pablo enviara a los tesalonicenses y que hoy la tenemos con nosotros. Y en tu gracia te pedimos que nos ayudes a seguir siendo edificados en la segunda carta que empezaremos con tu ayuda dentro de 8 días, pero que esta comunión, que esta hermandad no se pierda, que cada día seamos más unidos como hermanos, que de verdad seamos una familia en Cristo, que seamos una familia en ti, nuestro Padre, y que el Espíritu nos una cada día más. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la comunión en tu verdad en Cristo, en tu Espíritu. Amén y amén.